¿Sabes cuántos récords de jugadores legendarios en la historia del fútbol ha roto Messi? ¿Y qué marca establecida por otro jugador crees que hubiera sido intocable sin la intervención de Messi? Quédate hasta el final de este video para conocer las respuestas. Hola futbolero de YouTube. Lionel Messi es un jugador de fútbol extraordinario que ha logrado batir y superar numerosos récords que otros grandes futbolistas tenían. Ha ganado el mayor número de títulos en la historia del Barcelona y ha sido el máximo goleador de la Liga de Campeones de la UEFA en 8 temporadas. Además, ha sido el único jugador en ganar 6 balones de oro consecutivos. Sin duda, Messi es uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de récords y legados arruinados por Messi. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 1. Dani Alves. Lionel Messi ha superado el récord de títulos de Dani Alves, convirtiéndose en el jugador con más títulos de la historia del fútbol. Messi ha ganado 43 títulos a lo largo de su carrera, 35 con el Barcelona, 3 con el PSG y 5 con la selección argentina, mientras que Alves ha ganado 42. 2. Maxwell. También superó el récord que tenía Maxwell como el jugador con más títulos en la historia del fútbol con 37 títulos oficiales a nivel de clubes, con 38 títulos, 35 con el Barcelona y 3 con el PSG. 3. Pelé. Lionel Messi ha superado varios récords de Pelé, entre los que tenemos: máximo goleador de la historia del fútbol en finales, clubes y selección nacional, 35 goles en 49 partidos disputados, incluye finales a doble partido. Superó a Pelé, que tenía 29 goles. Máximo goleador de la historia del fútbol, en un mismo club, 672 goles con el Barcelona. Superó a Pelé, quien tenía 643 goles con el Santos. Máximo goleador de selecciones sudamericanas, contando todas las categorías, 119 goles. Pelé tenía 95 goles con Brasil. 4. Neymar. Le quitó el récord de máximo goleador de selecciones sudamericanas que tenía junto a Pelé de 77 goles cada uno con Brasil, habiendo anotado 103 goles. 5. Gerd Müller. Ha superado uno de los récords más impresionantes de Gerard Müller, la cantidad de goles marcados en un año calendario. Müller marcó 85 goles en 1972, mientras que en 2012, Messi logró superar esta marca al marcar 91 goles en el mismo periodo. Messi también superó el récord de partidos ganados con la camiseta del Barcelona, superando a Müller, quien ganó 620 partidos con el Bayern Múnich. 6. Lothar Matthäus. Le arrebató el récord de jugador con más partidos en Copas del Mundo, que tenía con 25 partidos, superándolo con 26 partidos. 7. Josef Pikan. Fue máximo goleador de la historia del fútbol de primera división, en un mismo club con 417 goles en el Slavia, superando con 474 goles con el Barcelona. 8. Rafael Márquez. Tenía el récord de jugador con más partidos como capitán en Copas del Mundo, con 17 partidos, superándolo con 19 partidos. 9. Paolo Maldini. Maldini fue el jugador con más minutos en Copas del Mundo con 2.217 minutos jugados, hasta que Messi rompió ese récord con 2.315 minutos. Disputó 122 minutos en 2006, 450 minutos en 2010, 693 minutos en 2014, 360 minutos en 2018 y 690 minutos en 2022, incluyendo prórrogas. 10. Maradona. Pudo superar muchos récords de la antigua leyenda del fútbol, entre ellos tenemos: jugador con más asistencias de la selección argentina con 54. Maradona tenía 18 asistencias. Jugador con más partidos como capitán de la selección argentina con 115 partidos de 175 partidos.
Maradona tuvo 57 capitanías. Jugador con más goles como capitán de la selección argentina con 85 goles en 115 partidos. Maradona con 22 goles. Jugador argentino con más partidos jugados en mundiales con 26 partidos y Maradona con 21 partidos jugados. 11. Alfredo Di Stéfano. Otro gran jugador argentino al que Messi aplastó varios de sus récords. Entre ellos tenemos: máximo goleador argentino en partidos oficiales, 810 goles en 1030 partidos, 672 goles con el Barcelona, 32 goles con el PSG, 3 goles con el Inter de Miami y 103 goles con la selección argentina. Alfredo Di Stéfano hizo 512 goles. Máximo goleador argentino en copas nacionales con 71 goles, mientras que Alfredo Di Stéfano hizo 50 goles. Máximo goleador en la historia de El Clásico, 26 goles, superó a Alfredo Di Stéfano, quien tiene 18 goles. Jugador con más goles en la liga en la historia del Clásico con 18 goles, superando los 14 goles que tenía Alfredo Di Stéfano. Jugador con más trofeos Pichichi consecutivos, 5 desde 2016 a 2017 hasta 2020 a 2021. Superando a Alfredo Di Stéfano y a Hugo Sánchez, quienes tienen 4 premios cada uno. 12. Gabriel Batistuta. También el antiguo delantero de la Celeste fue víctima de la grandeza de Messi. Algunos de sus récords también fueron superados. Único jugador argentino en marcar goles en 4 mundiales menos 2006, 2014, 2018 y 2022. Batistuta y Maradona anotaron en 3 mundiales cada uno. Máximo goleador argentino en Copa del Mundo con 13 goles, mientras que Gabriel Batistuta tuvo 10 goles en mundiales. Máximo goleador de la selección argentina con 103 goles en 175 partidos. Aplastando a Gabriel Batistuta, quien tiene 54 goles. Máximo goleador de la selección argentina en partidos oficiales, 54 goles en 121 partidos. Superando a Gabriel Batistuta, quien tenía 38 goles. 13. Xavi Hernández. El antiguo compañero de Messi en el Barcelona no se salvó de que la gran estrella argentina del fútbol sometiera algunos de sus récords. Jugador con más partidos jugados en Camp Nou con 381, pasando los 365 partidos de Xavi. Jugador con más partidos oficiales en la historia del club con 778 partidos contra los 767 partidos de Xavi Hernández. Jugador con más partidos oficiales ganados en la historia del club con 542 partidos, mientras que Xavi tuvo 476 partidos. Por último, jugador con más partidos jugados en la liga con 520 partidos, mientras que Xavi solo tuvo 505 partidos. 14. Pelé, Cruyff, Di Stéfano y Maradona. Ya para finalizar este video, Messi logró igualar y superar a 4 de las grandes leyendas del fútbol mundial como Pelé, Cruyff, Di Stéfano y Maradona, al superar el récord de jugador más joven en la historia del fútbol en alcanzar 15 títulos oficiales a nivel de club con 23 años. ¿Cuáles récord no conocías entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.